Estamos de regreso en Página 13, la conversación con que empezamos a cerrar la jornada en Tele 13 Radio, la revista radial de Tele 13 Radio. Los lunes son lunes de política. Como siempre, junto a Quique Mujica, Luis Cordero y Josefina Araoz. Oye, Roberto Isixson me respondió. ¿Qué dijo? Ponen el nombre del Ya. hermano de Mark y dicen de qué país es. Y me dice que Ya. los canadienses son muy amados en Chile. Me dice pasaría lo mismo si pongo Australia o Nueva Zelanda. Que era Es Arden. un país al que los chilenos les gusta ir. Sí. Ya, pero ponen el país así, sí. Claro. Claro. Ahora, el segundo país favorito en la academia de percepción positiva en los chilenos es Inglaterra, ¿ya? Y Keir Starmer aparece, pero súper abajo. De ahí- Después de Xi Jinping. Los ingleses de América Latina. Keir Starmer está después de Xi Jinping. Increíble. Ya, José, Que no fue a la cumbre progresista, por cierto. Xi. No. Keir. No, Keir estará a punto de bancarlo. En fin, pero eso es otra historia. José, la ley miscelánea, ¿verdad? Y los desafíos de que no es solo técnica, sino que es cómo es percibida por la gente también, ¿verdad? O sea, no solo necesariamente si es que lo fuese, pero no es solo de que está bien diseñada o que vaya a tener los efectos que el gobierno busca, sino cómo es percibida y los desafíos que eso implica. Así es. Sí, hubo además 2 columnas el fin de semana que me parecieron muy interesantes en el modo de plantear el problema que tiene el gobierno, porque es un problema, un desafío gigante que tiene el gobierno con su plan, con esta ley miscelánea que además la mayoría coincidió en decir que es algo que está en el corazón del gobierno, o sea, es bien central, y que fueron las columnas de Sebastián Edwards y Kenneth Bunker, una en La Tercera, la otra en Ex Ante, donde además, porque claro, el desafío, ambos plantean que el desafío, y se ha conversado harto, es la comunicación y justificación de estas medidas, pero no en el sentido de que exclusivamente porque como es un plan ultra técnico y complejo hay que explicárselo a la gente para que lo entienda. No es solo por eso, es porque a la ciudadanía hay que demostrarle, y esto un poco son las 2 líneas de intervención de ambos columnistas, porque la gente tiene que percibir y saber en qué momento va a experimentar los resultados y el valor, digamos, de esta ley. Cierto que Bunker por eso dice, el problema está en la espera, no en el diagnóstico. La ley puede estar correcta, pero la clase media va a castigar la espera si es que es demasiada, ¿no? Y si no se le aclara, si es que no es precisa. Y en el caso de Edwards, él entra ya en el plano, por así decir, de la justificación, en último término, moral, ¿no? Como más ideológica. De acá hay que ser precisos en defender una ley que él considera una ley, está de acuerdo con ella, y parte diciendo es incómodo tener que poner en valor la medida de un gobierno por el que uno no votó. Parte un poco así Edwards, ¿no? Pero él dice, este es un plan sobre todo pro empleo, ¿no? En fin, supongo que esa afirmación en sí misma puede ser discutible, pero él la plantea así. Este es un plan pro empleo, y sin embargo el gobierno no lo está defendiendo en esos términos, y por eso también la oposición va ganando con una fórmula que uno podrá considerarla buena o mala, correcta, incorrecta, facilona o no, pero que sí es precisa y clara de la manera que no lo ha sido el gobierno, que es que beneficia a los ricos, ¿no? Y como el gobierno debiera salir en esa disputa, ¿cierto? No ponerse a explicar por qué no es una ley para los ricos, ¿no? Donde siempre estás, te mantienes jugando en el lenguaje y en los términos de tu adversario, sino a defender en qué medida, lo que tampoco es fácil en todo caso, pero da un camino más claro, en qué medida toda esta ley apuesta al empleo y a la formalización del empleo, Yo encontré términos para vender comunicacionalmente, coincido con Edwards, que aquí la ruta fue reforma tributaria, por ende reforma tributaria, por ende inversión, por ende crecimiento, por ende mejores empleos y mejores salarios. Yo creo que debería haber sido al revés, mejores salarios, mejores empleos, ¿cómo? Gracias al crecimiento. ¿Cómo se obtiene el crecimiento? Gracias a la inversión. ¿Y cómo se va a hacer la inversión mayor? Con reforma tributaria. O sea, porque yo encuentro toda la razón en explicar. Invertirlo, digamos. Claro, porque además el 73% considera que hay que subirle el impuesto a las empresas, a las grandes empresas. Sí. No significa en todo caso nada esto, todo esto es muy difícil, digamos, porque nada de esto significa que hay que, en fin, que porque las
me imagino que un gobierno, esté uno a favor o no del tema en los impuestos, ¿cierto? Uno puede tener su posición, pero uno sabe, estamos de acuerdo en que un gobierno no va a definir eso en función exclusivamente de que tenga apoyo o no en las encuestas. Uno supone que los gobiernos están dispuestos a pagar costos para echar a andar medidas que cree, por la razón que sea, que podrán discutirse, pero que ellos creen que son fundadas, ¿no? Y que van a rendir a la larga beneficios, ¿no? Para la sociedad y no para los ricos, digamos, si es que escapamos de esa lógica maniquea, ¿no? Pero eso exige hacerse cargo de estas asimetrías que dice Bunker, ¿no? Entre costos que son inmediatos y beneficios que no son claros o que se demorarán, ¿no? Y es cómo va a mediar en ese gap, en esa asimetría, el gobierno, que nos devuelve además a probablemente un desafío que está en todo gobierno, pero más radicalizado en este por su propia apuesta y por el momento en que está, pero en alguna medida también lo tuvo el anterior, ¿cierto? Del mediar entre las expectativas ciudadanas fundadas sobre materias muy relevantes, al mismo tiempo que muy complejas, ¿no? Entonces hay un ejercicio permanente, muy exigente, de justificación y explicación, ¿no? Por eso no por azar, así más allá de cómo uno puede evaluar, salieron hartas críticas el fin de semana a propósito de lo que ha pasado con Mara Cedini, la ministra, por eso ha sido tan delicado, digamos, el tema comunicacional, ¿no? Porque es demasiado relevante en este gobierno para el tipo de desafío. ¿La falta de ortografía? No, que se ha empezado a conversar la hazaña, el nivel de hazaña que ha ido adquiriendo la crítica a la ministra Cedini, ¿no? Yeah. Pero más allá de ese caso particular, es evidente que para todo gobierno, pero para este en particular, por su propia apuesta, digamos, el tema comunicacional, ¿cierto? De justificación, quizás un término más adecuado, Yeah. es demasiado relevante. Carla Rubilar sacó una carta, si no me equivoco, hoy día, en esta misma línea de Edwards un poco, ¿no? O sea, esto el gobierno tiene que salir a defender su plan como una política, en último término, social, ¿no? De empleo para todos. ¿Luis Cordero? Sí, yo creo que además, a propósito de columnas de estos días, además de las que ha señalado Josefina, la columna de Peña sobre el dilema del político, creo que lo pone bien, ¿no? A esta altura hay como dos dimensiones, ¿no? Uno puede evaluar la altura de las intenciones, y eso es lo que uno podría hacer cuando está en campaña, pero cuando está en el gobierno uno tiene que evaluar por la altura de los resultados. Y esto no es para nada trivial, creo yo, a propósito de lo que dice el Quique, porque la construcción del relato hace toda la diferencia, porque la construcción original, es decir, primero, estamos, yo creo a esta altura relativamente de acuerdo que el proyecto de reconstrucción es una reforma tributaria. Y yo creo que es mejor transparentar que es una reforma tributaria, con un propósito. Ese propósito es la reconstrucción, ese propósito es reactivar la economía, crecer, en fin. Yo creo que en el crecimiento, a estas alturas, por más que se quieran forzar diferencias, creo que hay relativo consenso en el país. La segunda es cómo se crece, que es donde probablemente hay una diferencia, en el fondo, ¿no? Pero esta idea de que reducir impuestos implica reactivación, y que esa reactivación va asociada por inversión y que a partir de eso entonces se deriva empleo, esa distancia, ¿cuánto dura ese proceso? Ayer la entrevista de Iván al ministro García Romino es muy decidora en ese sentido. La pregunta cuánta distancia hay entre que se adopte la medida y que se obtienen los resultados en un sistema político y en un modelo donde hoy día las expectativas de espera no son razonables para las personas, ¿no? Aquí hay una entrega muy inmediata que le exigen al gobierno desde el punto de vista de sus resultados. Pero en segundo lugar, yo creo que acá por la derecha y por la izquierda hay que tener cuidado. Por la derecha yo creo que está relativamente claro que el relato de que sea una reforma tributaria basada en bajar impuestos, el impuesto a las empresas, choca con una realidad en que las personas consideran, lo que está en la criteria ayer, que el 73% considera que los impuestos deben aumentar para las grandes empresas. Pero por la izquierda, yo creo que el mundo de izquierda tiene que tener mucho cuidado en otro aspecto que yo creo que es bien importante. Y es que no hay que asumir así pura y simplemente que las personas tienen adhesión a los impuestos. Más bien lo que dice la evidencia es todo lo contrario. Lo que la evidencia está mostrando es que las personas tienen una relación distante con los impuestos. La principal preocupación sería más bien desafectación con los impuestos. ¿Y por qué desafectación con los impuestos es compleja? Bueno, porque una sociedad
y un proyecto colectivo donde hay ayuda colectiva, donde se establece la redistribución, descansa en la idea de que las personas comprendan que los impuestos es un mecanismo de contribución colectiva para esa mejora. Cuando el 93% de las personas considera que el impuesto a las personas tiene que reducirse, entonces no es simplemente un dato, sino que lo que puede estar mostrando es una cierta desafección con los impuestos. Y yo, ¿por qué creo que esto es bien importante? Porque el pacto tributario es probablemente de los pactos más tradicionales de la sociedad. Porque yo contribuyo para un beneficio colectivo y por eso no hay impuestos sin consentimiento, ¿no? Esta famosa expresión que forma parte de la estructura de derechos desde el siglo XIII en adelante. Y por eso los presupuestos los aprueba el Congreso, en el fondo. Entonces, por la derecha yo creo que hay que tener cuidado en la construcción del relato, pero por la izquierda hay que tener mucho cuidado de que la discusión de esta reforma siga alentando esa afección con los impuestos, porque en algún sentido afecta el corazón también del programa político de la izquierda en Chile y en todas partes del mundo. ¿Qué es lo que se les olvidó cuando fue la discusión sobre los retiros de fondos previsionales, empujado en muchos casos por quienes defendían, ¿cierto?, un sistema muy exigente de solidaridad, ¿cierto?, lo empujaron en términos que luego iban en contra justamente, ¿cierto?, de un sistema solidario. Es cierto, y estoy de acuerdo. Y eso es conocido, digamos, es una historia larga la de la desafección con el impuesto, que es la que explica que tenga su arrastre cada cierto tiempo el discurso, por así decir, libertario, ¿cierto?, que considera el impuesto una enajenación, una ¿cierto? ilícita. Claro, ilícita, pero te habla de lo delicado. O sea, efectivamente necesitamos afección respecto a los impuestos, pero eso requiere de una estructura muy exigente también, ¿no? Que les dé legitimidad, donde nadie se escapa, donde no solo pagan algunos, ¿cierto? O sea, exige un diseño muy exigente que no siempre ha quedado demostrado, ¿no? Y es parte de los problemas que han tenido los diseños de reformas anteriores, ¿no? Que no han asegurado mayor recaudación, justamente buscando que los ricos dieran más, no necesariamente es que ahí se hay aseguró porque hay mecanismos para evadirlo, ¿no? En lo que tú dices y también en lo que apunta Luis, José, está esta idea de que o redistribuyes o creces. Y claro, cuando tú planteas, José, esto de que no hay que solo comunicar, digo, bueno, este proyecto no veo por qué podría perjudicar a la clase media, pero si es que se interpreta que favorece a los más ricos, dice, bueno, entonces, ¿por qué a mí no me da nada mientras tanto? Aunque no tenga que ver con el proyecto. Sí, ¿por qué a mí no me rebajan los impuestos? ¿Por qué no me rebajan los impuestos? El ¿O por qué IVA. no me dan un beneficio mientras tanto? Si van a beneficiar a los ricos. Porque siempre está esta idea es que en realidad los ricos tienen demasiado y ¿por qué los vamos a ayudar? Nunca permea que, bueno, en una de esas si le va bien a los ricos, también le va bien al resto del país. No sé. Claro, solo que eso no necesariamente va a ser más persuasivo tampoco, ¿no? Para nada. Fue una hipótesis, de hecho, Matamala en una columna que yo no comparto en ese sentido, pero es parte de su provocación, ¿no? Él la plantea en esos términos, lee así lo que hace el gobierno, pero justamente es ese marco. O sea, porque que Edwards ya llama- lo dijeron los prisioneros, porque tienen derecho a pasarlo también si están imbéciles. Exacto, y como por los pobres. eso es lo que tiene que leer el gobierno, ¿no? O sea, cómo evita, y por eso Edwards dice, tienen que lograr salir de los términos que les puso la oposición y dejar de decir en qué medida no están beneficiando a los más ricos y entrar en otro registro, en otros términos propios, para explicar, y esto exige que tenga muy claro el gobierno cuál es su objetivo, ¿no? No es decir, no solo es una estrategia comunicacional para que la gente quede tranquila, es de verdad, ¿cuál es tu motor? O sea, yo tiendo a pensar cuando Rubilar o Edwards les dicen esto es proempleo, bueno, supongo que el gobierno, si uno lo lee con buenos ojos, ¿no? Y no desde una lectura maniquea o que, en fin, que lo mueven tratando de desentrañar las oscuras intenciones que lo moverían, que me parece que es el sesgo que tiene la columna de Daniel, si uno lo lee desde ahí, digamos, creyendo que son motivos honestos, tiene sentido que apuesten por una justificación que les permita
salir de esa lógica de estar o no protegiendo a los más ricos y mostrar en qué medida ellos también están pensando en la clase media, con una política que tiene también una dimensión social, ¿no? En fin, yo no es que esté convencida de que la tenga, pero es evidente que el gobierno tiene que lograr demostrar eso, ¿no? Y que eso se juega en el plano, en el horizonte de la justificación, pero también, esto es lo que decía Bunker, aunque eso tiene a ratos un riesgo muy, muy materialista, ¿no? Muy materialista de también resultados, digamos. O sea, si tú te planteas expectativas de transformación importantes, tienes que tener algún resultado más o menos temprano que haga que permita mantenerse en la apuesta a los ciudadanos, ¿no? ¿Quique? Sí, no, estaba pensando además cuánto va a influir en la población el apoyo o no apoyo que tenga respecto a la reforma tributaria. Por el final esto se va a jugar en el Congreso y hay posiciones ideológicas que van más allá. Si el 70% apoyara la reforma tributaria del Frente Amplio y el PC, igual votarían en contra. Claro. Porque hay una cuestión ideológica. Entonces estaba pensando el símil con la reforma de pensiones, que se logró un acuerdo bien favorable al mismo mover para la derecha, pero se logró un acuerdo. Después de mucho pelear y se mantuvieron marginados sectores como los republicanos. Entonces ahora pienso, claro, ¿habrá una posibilidad de fijar una especie de acuerdo? Me parece que no. Yo creo pero lo que pasa no. es que esto parte por cuál es la posición que tiene el Congreso. En el Congreso yo creo que mayoritariamente, más que visiones estratégicas, priman visiones más bien tácticas. Claro. Y entonces es infligirle una derrota al gobierno. A mí lo que me preocupa es no tener conciencia. Por eso yo creo que las reformas tributarias son tan relevantes, porque en rigor es un pacto que trasciende a una administración. Sobre todo en una reforma como esta, que lo que pretende es invariabilidad tributaria, no solo para inversión extranjera, sino que también nacional. En periodo extenso. En un periodo bien extenso. Invariabilidad tributaria, que además podremos discutir en otros términos cuáles son sus riesgos desde el punto de vista constitucional, pero en rigor es que el Parlamento de hoy compromete la potestad tributaria del Parlamento futuro. Ese es el efecto que tiene. Y por lo tanto, si uno quiere invariabilidad tributaria, porque está asumiendo que lo que necesita el país es estabilidad y reglas del juego claras, en fin, que es un relato relativamente conocido, entonces lo que usted tiene que lograr es el mayor acuerdo posible para mantener estable eso. Pero frente a esa pregunta, fíjate cómo reacciona el ministro Quirós. Esta es la pregunta que le formulan el día de ayer en Economía y Negocio, en la entrevista que da, ¿no? Y le pregunta María José Tapia y Soledad Vidal, que son las que firman la entrevista. ¿No es necesario tener respaldo para proyectarlas en el tiempo más allá de este gobierno? Que es una pregunta razonable en este tipo de cosas. Y la respuesta del ministro Quirós es, comillas, si el día de mañana hay otro gobierno y cambian los impuestos, habrá una ley de invariabilidad tributaria y una ley que recompensa si existe una RCA. Lo que técnicamente significa que si el próximo Parlamento quiere cambiar la invariabilidad tributaria, va a tener que indemnizar, ¿no? Entonces, esa es una respuesta de confrontación, cuando lo que uno necesita en estos momentos para que este proyecto avance es más bien un discurso de convergencia y compromiso en el fondo. Y por eso yo creo, y esto debería ser una preocupación también para el sector privado, sobre todo en los tiempos de abril, ¿no? En los tiempos en que se envían las cartas de los presidentes de los directorios a sus juntas de accionistas, es fundamentalmente mirar que esta es una reforma que debiera trascender esta administración y por lo tanto necesita, para normas de estas características, más bien una abrumadora mayoría, si es que uno quiere mantener esta propuesta de estabilidad hacia el futuro relativamente consistente. Aunque también esa declaración del ministro puede significar la señal a los inversionistas y al mundo privado de decir, si se aprueba por un voto, da lo mismo, porque ustedes quedan resguardados. No va a perder. No van a perder. Sí, pero yo creo que él está pensando exclusivamente en eso. Un solo detalle y pensando en general cómo las empresas toman decisiones. Para las empresas tener litigios siempre es un mal negocio. Entonces esto que usted gane por un voto y que en verdad si el día de mañana a usted le quitan el beneficio, usted lo va a litigar, es una incertidumbre igualmente grande. Sí. Esta idea de creer de que usted tiene derecho a reclamar judicialmente, el indicador de judicialización siempre es muy negativo para los proyectos de inversión en el largo plazo. Con lo que he conversado reporteando con ejecutivos importantes que creen y quieren que haya una mayoría maciza en esta reforma. Sí. No les gusta
2 votos más, 2 votos menos, porque en el fondo Es inestable. es precario. inestable. Pues, el empresario necesita esta estabilidad. Mm. Ya, que se me ocurren más cosas y ya no alcanzamos. Buen tema, Josefina Arauz. Esto es Página 13, la conversación con quien empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma del Tele.